Quiero decirle, hermano Valente, que el agua no es de adorno, hermano. Esta agua que está aquí no es de... Okay. Sí, es para usted, porque Okay, gracias, hermano. como que en la mañana la veía, pero pensó que era, ni es para bautizar a nadie. ¿Sí? Okay. Vamos a orar. Okay, Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, nuevamente por la vida de tu siervo, de hermano Valente García. Te doy gracias por él, por su vida, por su testimonio y por la obra que tú haces a través de él allá en Los Cabos. Bendícele a él, a su esposa, a cada uno de sus hijos. Sí, y te ruego, Señor, que tú le sigas usando, le sigas hablando a su vida y también le sigas dando palabra para que comparta con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No cabe duda, hermanos, que cada vez que el Señor nos da la oportunidad, pueden sentarse todos, hermanos, de poder congregarnos en otra iglesia, en otro grupo. Siempre aprendemos algo y me llama mucho la atención el que siempre ustedes están trabajando, de que siempre estén moviéndose y haciendo tantas cosas por nuestro Dios. El día de ayer hizo 15 días que nosotros también comenzamos con la gran aventura allá en Los Cabos, teniendo el día sábado un grupo en la mañana a las 10 y otro grupo en la tarde, para que los que no pueden estar en la mañana pues puedan estar en la tarde y todos tengan la misma oportunidad de poder estudiar y conocer a Jesucristo. Ese día también tuvimos una boda, así de que tuvimos 3 cultos en ese día, así de que yo no sé cuántos siguen orando por nosotros, pero se siente muy bonito el saber que alguien se acerca y que nos diga, hermanos, seguimos orando por usted. Ojalá que no solamente cuando querían traernos para acá y que finalmente lo lograron, que viniéramos para acá, y ojalá que continúen. ¿Está bien, hermano Inocencio? Que continúen así con esa insistencia con que oraban, Señor, trae al hermano Valente para acá. Ya estamos aquí y necesitamos, hermanos, orar los unos por los otros. Necesitamos. Nosotros seguimos orando por su ministerio aquí de ustedes, hermanos. Recordamos siempre a sus familias y de hecho a todos los que están de alguna manera en algún liderazgo. Queremos que la obra del Señor crezca y avance, y solamente a través de la oración, ¿sí? La insistencia de cada uno de nosotros que somos su cuerpo. Hermano, le invito a que abra su Biblia, por favor. Vamos a ir allí a San Juan, el capítulo número 15. Abra su Biblia, por favor, en San Juan, el capítulo 15. Y dice el versículo 6, voy a ir indicando los versículos que voy a ir leyendo y usted me sigue con su vista, por favor. Dice el capítulo 15, versículo 6. Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dice el versículo 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice el versículo 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Iglesia, si puede leerlo conmigo, el verso 14, hágalo, por favor. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bendito Padre, en esta noche te agradecemos por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez, y porque en esta noche podemos leer tu palabra, podemos gozarnos al escuchar, Señor, lo que tú estás haciendo, y saber que tú has prometido estar con nosotros todos los días, que aun cuando hay momentos en la vida que parecen tan nublados, tan borrascosos, sabemos, Señor, que en todo tú tienes un propósito, aun cuando nosotros no podemos ver con claridad aquello que tú deseas en nuestras vidas. En este momento oro, Señor, porque tu palabra, que va a ser una vez más expuesta, tú la uses, Señor, y que cada corazón, cada vida aquí presente pueda, cada uno de nosotros, poder tomar en cuenta lo que tú nos dices en esta noche. Ponerlo, Señor, en nuestro corazón y permitirte que con tu Espíritu Santo cada uno de nosotros podamos rendir el fruto
dar el fruto que tú estás buscando en cada uno de nosotros. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias porque Él nos dirige. Gracias porque Él nos enseña, porque Él nos exhorta. Gracias, Dios, por tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús a ti oramos. Amén y amén. Mis amados, cuando leemos este capítulo de San Juan 15, vemos cómo, de qué manera tan preciosa el Señor Jesucristo ilustra la vida cristiana, ¿sí?, como las ramas y Él como el árbol. Y de qué manera tan vital las ramas deben de estar dependiendo del árbol. De qué manera tú y yo, como hijos de Dios, podemos llevar fruto. De qué manera tú y yo debemos de permanecer, como dice Él, en la vid. Una rama que definitivamente no permanece en la vid, es imposible que ésta pueda llevar fruto. Y la única manera de que esta rama pueda llevar fruto es que esté conectada al tronco, al árbol. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo, mis amados, cuando nosotros hemos conocido la bondad de Dios a través de Jesucristo y que comenzamos la vida cristiana, cada uno de nosotros, la Biblia dice que estamos al principio en ese primer amor. En ese primer amor nosotros queremos gritarle al mundo y queremos decirle a todo mundo que Cristo puede salvar sus vidas. Y nos atrevemos a hacer cosas que sin Cristo no nos atrevíamos a hacer. Nos atrevemos a ir a donde jamás pensábamos que podíamos ir. Pero cuando nosotros recién comenzamos la vida cristiana, es el poder del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a ver victorias. ¿Por qué? Porque tú has creído en Jesucristo y porque tú lo has recibido. Y Él te lleva de triunfo en triunfo porque Él ha prometido estar contigo y tú le has creído. En muchas ocasiones encontramos a personas que llegan a la iglesia y que desean la vida de Jesucristo. Desean que ellos puedan vivir como ven a algunos de ustedes viviendo. Yo quisiera ser como el hermano o yo quisiera ser como la hermana. Pero cuando se encuentran con los requisitos, ay, pero ¿a poco todo eso tengo que hacer? Empiezan a pensar carnalmente e incluso a veces dicen, yo no voy a estar allí cada domingo como tú estás. Ay, ¿a poco el miércoles, el viernes también? Empiezas a pensar en la carne. Pero cuando tú entregas la vida a Jesucristo, te das cuenta que Él en ti empieza a poner así el querer como el hacer. Entonces, cuando tú te entregas a Él, empiezas a ver que en realidad no eres tú, sino es Él a través de ti. Y es ahí cuando tú empiezas a descubrir ese amor, ¿verdad? Ese poder. No soy yo, sino es Dios a través de mí. Entonces, nosotros como ramas necesitamos la savia, ¿sí? Una rama que definitivamente se corta, se desconecta de la savia, no puede llevar fruto. Y yo necesito estar conectado a ese tronco para finalmente yo poder llevar fruto. Ese camino espiritual que Dios te invita a recorrer, que Dios me invita a recorrer, no podemos, hermanos, en nuestra carne. No podemos nosotros triunfar y ver, ¿sí?, fruto si nosotros estamos haciéndolo por nosotros mismos. Aquí la palabra, hermanos, que leíamos ahorita, aquí la palabra, o ustedes ya lo han leído en otra ocasión en este párrafo, la palabra limpiar es la palabra katairo, en el griego, que significa podar, y es una palabra que usan los jardineros. Dice la palabra, todo aquel que lleva fruto lo va a podar para que lleve más fruto.
Y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el versículo 6, Cristo nos hace una advertencia solemne. Nos hace una advertencia profunda, una advertencia terrible. Y dice que todo aquel que está injertado a Él, escuche bien, todo aquel que está injertado a Él y no lleva fruto, ¿va a ser qué? Quitado. Va a ser eliminado, dice la Biblia. Va a ser inutilizado. ¿Por qué? Te hará la pregunta, ¿cómo es posible que una rama esté injertada al árbol y no lleve fruto? La única explicación, al ver un árbol, tú y yo, y ver una rama con fruto y la otra rama seca, es porque la que está seca no está recibiendo la savia del tronco. La que está verde y que lleva fruto está conectada y está recibiendo la savia del tronco, y por eso esa está llevando fruto. Yo creo que de esa manera nosotros podemos entender que si yo estoy dependiendo de mi Padre Celestial, como Él me está pidiendo que permanezca en Él, yo voy a estar llevando fruto. Yo voy a estar llevando fruto. No depende de mí, de mi inteligencia, de mi sabiduría. Depende de Dios. Yo necesito entonces estar dependiendo de Él para finalmente poder llevar fruto. Cuando tú te acercas a un árbol, agarras el machete y golpeas la rama seca, descubres por qué es que esa rama está así. Cuando ves la otra rama que está verde y está llevando fruto, estás viendo que está dependiendo y está recibiendo de la savia del tronco. Mis amados, ¿cuántos de nosotros estamos dependiendo verdaderamente de Dios? Ahorita al escuchar los anuncios que da nuestro hermano, digo, necesitamos el poder de Dios para hacer tanto. Si no tengo el poder de Dios, me empiezo a cansar, me empiezo a agobiar, me empiezo a desesperar, porque es mucho. Cuando vamos a la palabra, nos damos cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que cuando estamos dependiendo de Él y que estamos corriendo con Él, nos vamos a cansar, pero Él nos va a levantar. Es lo que dice Isaías. Qué importante es entonces que nosotros dependamos del Señor. Qué importante es que nosotros estemos recibiendo el poder del Señor. Cuando Jesucristo dijo ya anteriormente en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, está hablando que todas las ramas, o sea, todas las personas que ya están limpias, que ya han sido salvas por la sangre de Jesucristo, estábamos unidos a Él. En el momento en que yo creí, en el momento en que tú creíste, tú te uniste a Él y estás dependiendo de Él. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de la unión que tiene cada cristiano desde el momento que cree en Jesucristo. Pero está hablando de ese tiempo en que tú puedes perder esa comunión, ese descuido que tú puedes tener en tu vida espiritual y pierdes esa comunión. Ya no estás dependiendo de Él, sino estás dependiendo de tus propias fuerzas. No está hablando de perder la salvación, sino está hablando de la comunión que debe de haber entre el Hijo de Dios y el Señor Jesucristo, entre la rama y el tronco. Vamos a ver allá en primer lugar que no se está refiriendo a la salvación por las siguientes razones. El énfasis de la enseñanza, ¿sí?, es la comunión. Mire, vamos rápidamente a 1 Corintios, por favor, capítulo 9, sígame por favor allí. 1 Corintios, capítulo 9, y en el versículo 27 dice así: sino que golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga ¿a qué? A ser eliminado. ¿Qué dijo Pablo? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra eliminado es la palabra griega adokimos con K, y no significa perder la salvación. Pero Pablo sí está hablando allí de que él tiene que insistir, tiene que correr, tiene que golpear su cuerpo. La vida cristiana, mis amados, no es una vida disipada. La vida cristiana no es una vida de ya creí, ya soy salvo y aquí que me caigan todas las bendiciones. Sino tenemos que esforzarnos y ser valientes, dice en Josué 1. Esfuérzate y sé valiente. Tú tienes que esforzarte, poner tu empeño, poner tu dedicación. Y que cuando estás cansado ahí, que crees que ya no puedes, te levantes y digas, yo voy a ir a la palabra, porque Él me ha dicho que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces amanecemos cansados? ¿Y cuántas veces el día se va yendo y tú no has tenido comunión con el Señor? Quiero decirte que ese día, cuando te domine el cansancio, no vas a llegar a las 12 del día, cuando vas a tener una tentación tremenda, que quién sabe si la puedas resistir si no estás dependiendo del Señor. Déjenme decirles que en las iglesias, hermanos, hay muchas personas que no están corriendo la carrera. Hay muchos que están solamente sentados viendo a los demás que están corriendo y los demás están sin hacer nada. Hay muchas iglesias así. Y en muchas iglesias solamente el mismo grupito, las mismas personas, las 15, las 20 que siempre han estado allí, dándole, duro. Pero muchos están sentados solamente mirando, ¿sí?, a los demás que están trabajando. Y las iglesias están llenas de cristianos que no están corriendo la carrera. Sí son salvos, van a ir al cielo algún día. Pero ellos aquí en el servicio no están poniendo empeño. Y yo les animo en el nombre del Señor, hermanos. El apóstol Pablo está dándonos ejemplo ahí. Golpeo mi cuerpo. Voy a lograrlo, voy a alcanzarlo. Yo quiero estar participando de esa carrera. Yo quiero dar fruto. Y te animo, iglesia, a que sigas dando fruto. No te rindas. Aférrate del Señor. Ahora vamos rápidamente a Romanos 11. Este es el pasaje más fuerte respecto a lo que estamos enseñando. Rápidamente busque Romanos el capítulo 11, ubique también esta cita. Y déjeme decirle que hablando de aquí de Romanos, hermanos, en el capítulo 1 habla del hombre pagano. En el capítulo 2 dice que el hombre no tiene excusa. En el capítulo 3 habla de la justificación por la fe. En el capítulo 4 habla de la ley y las buenas obras, o las obras, perdón. En el capítulo 5 habla de la justificación y la gracia. En el 6 de la ley y el pecado. En el 8 del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que antes de que entrara Pablo a hablar del reposo, él está hablando aquí de doctrina, las doctrinas fundamentales de la vida cristiana. Así se introdujo Pablo en Romanos. Antes de hablar en el capítulo 9, en el capítulo 10, en el capítulo 11, ¿sí?, de la relación de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo explica que ni las religiones salvan, más que aquel que esté lavado con la sangre de Jesucristo entrará al cielo, le comenzaron a preguntar a Pablo: oye, pero nosotros somos judíos, nosotros estamos bajo el pacto de Abraham. Y Dios dijo que los judíos eran su raza escogida.
¿Qué? ¿Ya nos desechó Dios? ¿Ya no nos quiere Dios? ¿Ya nos abandonó? Entonces Pablo explica en el capítulo 9, 10 y 11 de los Romanos la relación que ahora tiene Dios con los judíos. Y aquí en este pasaje dice Pablo que los judíos eran como un olivo, como un árbol. Y cuando ellos no permanecieron en, escuche bien, credulidad. O sea, cuando vino la incredulidad a los judíos y rechazaron al Mesías de Dios, en ese momento Dios, dice la Biblia, desgajó el olivo e injertó el olivo silvestre. Y el olivo silvestre aquí es la iglesia. Somos nosotros la iglesia. Ellos fueron desgajados del árbol y nosotros fuimos injertados en el árbol. Pero ¿por qué no lo leemos con las propias palabras que nos revela el Espíritu Santo? Allí en Romanos 11, con las propias palabras que nos revela aquí el Espíritu Santo. Sígame por favor, Romanos 11, versículos del 17 al 23. 11, 17 al 23. Dice la palabra: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Vean ustedes, ¿por qué la Biblia, hermanos, es tan importante que la dejemos que hable ella sola? En este libro no se trata de que, ¿tú qué opinas? ¿O tú qué piensas? Bueno, pues yo creo que se refiere... No. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y cuando vamos a la Biblia, ella nos explica claritamente lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cuándo es, hermanos, la pregunta? ¿O cuál es el problema por el cual viene el desgajamiento? ¿Por qué? Ahí dice clarito, por la incredulidad. Por la incredulidad. Vamos rápidamente a otro pasaje similar. Allí en Hebreos 4. Hebreos, al capítulo 4 rápidamente. Mire lo que dice allí, este precioso pasaje. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tiene? Versículos del 1 al 5 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Hermanos, aquí Pablo les está hablando a los cristianos, no les está hablando a los incrédulos, les está hablando a los cristianos, aquellos que ya son salvos por la gracia de Dios. Pero aquí usa esta ilustración
Ya en San Juan 15 estuvimos usando las ramas, ¿verdad? Pero aquí está hablando ahora del reposo. Está hablando de ese reposo que por la fe yo debería tener en el Señor. No se habla ya más de las ramas, de la vid, sino se habla de entrar en el reposo de Dios. Cuando un cristiano es salvo y le entrega sus cargas a Jesucristo, en ese momento el Señor desea que tú le sigas creyendo y que todas las cosas, por difíciles que se tornan y por muy difíciles que tú veas, ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Confía en mí, dice el Señor. Yo te quiero ayudar. Vengan a mí, descansen. Pero ¿cuántos no quieren seguir viviendo una vida de desobediencia? ¿Y cómo van a entrar en el reposo del cual estamos hablando? Muchos sí son salvos, pero no han entrado en ese reposo con el Señor. Y déjeme decirle que también de igual manera hay muchas iglesias donde tienen a tantas personas que siguen actuando como los incrédulos. Viene el problema y empiezan a comerse las uñas, se empieza a oscurecer el mundo a su alrededor y empiezan a actuar de una manera que no es de un hijo de Dios. Corren para allá, corren para acá y empiezan a jalarse el cabello. No han tenido reposo. Siguen actuando de una manera como los incrédulos. No tienen esa paz que sobrepasa, dice Filipenses, todo entendimiento. No tienen esa tranquilidad en su corazón. ¿Y cuál es su problema según Hebreos 4? La incredulidad. Ese es su problema, la incredulidad. Vea lo que sigue diciendo allí mismo el capítulo 4 de Hebreos, solamente que el versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Me van siguiendo, iglesia? Dice el 11, procuremos pues entrar, órale, procuremos pues, dice allí, entrar en aquel reposo. Esa palabra procuremos pues quiere decir que tú tienes que hacer algo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí en Hebreos, hermanos, nos está hablando muy claramente que se les invita a todos los cristianos a que finalmente reposen en el Señor. Descansa ya en los brazos del Señor. ¿Cuántos tienen que estar dependiendo del Equanil, del Valium, de las pastillas tranquilizantes para poder dormir? Porque en la noche se sobresaltan y no pueden dormir. Qué tremendo esto, cuando ya eres cristiano y que sigues dependiendo de una droga. Si el Señor te está prometiendo el descanso, el reposo, si tú le crees a Él. Porque si tú eres salvo y has puesto tu fe en Jesucristo, Él te puede ayudar. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Y si no tienes la paz, la tranquilidad, si no puedes ni siquiera dormir, y si ves monos con tranchetes en la noche, y nadie te persigue y parece que te están persiguiendo, o tú crees que te están persiguiendo, ¿qué es eso? Dice la Biblia que el justo está tranquilo como el león, ¿no? Y que al injusto hasta su sombra le persigue. Veamos rápidamente otro ejemplo. Segunda Timoteo 2. Rápidamente otro ejemplo ahí. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Otro pasaje más. Capítulo 2, verso 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué pasará? Órale, iglesia, mira nada más lo que viene aquí.
O sea, el apóstol, me encantan las ilustraciones o los ejemplos que puedo leer en la palabra de Dios. Es lo más maravilloso, hermanos. Fíjate lo que está usando aquí el apóstol Pablo ahora. Está hablando de un lavadero. Sí, de los trastes sucios, de los trastes limpios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mira nada más qué ilustración. Cuando tú ya has entrado entonces en una vida de descanso, en una vida de reposo, estás en la condición para ir a otro atribulado. Pero si tú estás tan sobresaltado, ¿qué le puedes decir a otro que está igual que tú, mano? Sin embargo, cuando tú ya tienes la paz verdadera en tu corazón, tú puedes ir a otro que está allá, ¿verdad?, en tremenda angustia y decirle, ¿sabes qué? Es posible la paz, el Señor la hizo. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Para eso, tú necesitas estar limpio. Un ejemplo, voy a la casa de doña Panchita y le digo a doña Panchita, doña Panchita, regálame un vaso con agua. Doña Panchita tiene los vasos sucios ahí en el fregadero, pero tiene una vitrina donde tiene vasos limpios. Doña Panchita no va a correr allá al fregadero donde tiene los vasos sucios y me va a dar agua en un vaso sucio. Nadie le da a nadie un vaso de agua en un vaso sucio. Doña Panchita corre a la vitrina, saca un vaso limpio, me sirve el agua y me lo trae. De la misma manera, ¿a quién crees tú que va a usar Dios? ¿A un vaso sucio o a un vaso limpio? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Eres un vaso limpio? Porque sabes una cosa, cuando vas en el camión vas a encontrarte a alguien que va a precisar de ti. Cuando estés en el trabajo, o alguien que te va a hablar por teléfono. Juanito, ¿sabe qué? O doña Petrita, ¿me puede ayudar? Mire, esto y esto me está pasando. Mire, esto y esto y esto me pasó, me está ahorita sucediendo. Si tú eres una persona, como dice aquí, que estás limpia, que estás limpio, te va a empezar a fluir la palabra. Vas a empezar a ministrar, vas a empezar a hablar, vas a empezar a decir, y aquella persona va a comenzar a ser ministrada. ¿Por qué? Porque tú estás limpia, porque tú estás limpio. Y el Señor no va a usar vasos sucios. El Señor desea que tú seas un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto en todo momento. Aquí la Biblia está comparando a los cristianos en un lavadero, no se te olvide. Y dice el Espíritu Santo en esta noche, si alguien viene a tu casa después de que sales de este momento, de este lugar, de este momento en donde estamos adorando a Dios, aprendiendo de su palabra, ¿estás listo? ¿Estás preparado para enfrentar la situación? Cualquiera que sea. ¿Qué vas a decirle? A una señora que viene, ¿sabe qué? Hemos decidido divorciarnos. Sabe que tú eres cristiano o cristiana y ella espera algún consejo de ti. ¿Qué le vas a decir? Divórciase de una vez, pues ya. Ni una esperancita le vas a dar. Ni siquiera le vas a decir, véngase, la vas a tomar de la mano, lo vas a tomar de la mano y vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios. ¿De qué manera vas a actuar tú? La Biblia dice que si tú estás lavado, vas a ser útil en sus manos. Tú y yo, mi hermano, necesitamos diario estarnos lavando con el jabón de la sangre de Cristo para poder ser usados todos los días. En el momento en que Dios quiere usarte,
que tú estés dispuesto. Y en ese momento en que la necesidad venga por un familiar, por un amigo, por el que sea, tú sepas contestarle y darle palabras de aliento. En ese momento en que Dios quiere usarte. Pero si ya tienes 20 días, ya tienes un mes que estás sucio o estás sucia, ya tienes 3 meses, ¿cómo quieres que Dios te use? ¿Por qué? Porque estás desgajado del árbol. ¿Por qué? Porque no tienes comunión con Dios. ¿Por qué? Porque necesitas lavarte con la sangre de Cristo, confesar tu pecado, para que tú puedas ser útil en las manos del Señor. Y el profeta Isaías te dice, y me dice a mí, límpiense los que llevan los instrumentos del Señor. Límpiense. Yo recuerdo en este momento cuando me operaron del tabique, ya va a ser 2 años en este próximo mes de mayo. Yo recuerdo que cuando ya estaba allí antes de que me anestesiaran, recuerdo que el doctor le dijo a la asistente, a la enfermera ahí, todo lo que se tenía que usar. Y yo recuerdo todavía antes de que me anestesiaran, que ya me durmieron por completo, que aquel hombre, aquel cirujano, cubrió su cabeza para que ningún cabello cayera en la herida. Cubrió su boca para que ningún germen saltara. Y él dio órdenes, todo lo que tenía que estar esterilizado. ¿Para qué se hace todo esto? Hasta en eso nosotros podemos ahora aprender, ¿verdad? Todo esto se hace, ¿por qué? Porque no quieren infectar la herida del que van a operar. Y están, para no contaminarlo, y están tan, ahora sí que al pendiente de todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros en las cosas del Señor también debemos de estar al pendiente, mis hermanos. No estar sucios si queremos que Él nos use en la obra del Señor. Así es Dios con nosotros. Y por último, veamos rápidamente en Apocalipsis 2, 5. Está hablando de lo mismo. Aquí no está hablando de la salvación, está hablando de perder la comunión. Repito, aquí no está hablando de la salvación, está hablando de perder la comunión, del ser eliminados, de no ser usados por Dios. Y en este mensaje de nuestro Señor Jesucristo a Éfeso, mis hermanos, Él comienza a decir allí, Él dice que conoce sus obras en el versículo 2, dice que conoce su arduo trabajo, versículo 3, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y podemos decir que hasta este momento estaban como pavos reales, ¿no? Oh, sabíamos que nosotros éramos algo grande y que éramos algo bueno. No, pues mira qué chulada todo lo que hemos hecho. Pero cuando llega al versículo que sigue, dice, pero tengo contra ti. Tómala. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sí, dijo el Señor, tengo contra ti. Has dejado el primer amor. O sea, todo lo que has hecho, no lo has hecho por amor. Lo has hecho para quedar bien con los demás. ¿Y sabes qué? O te has convertido en un robot, ¿sí? Un robot cristiano. Está diciendo el Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean ustedes cuál es la advertencia aquí. Estos cristianos en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Dice ahí, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa quitar el candelero a un cristiano? ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo dijo, mis amados, que la lámpara del cuerpo era qué? El ojo. La lámpara del cuerpo era el ojo. Y quiero que entiendan muy bien esto. La lámpara no es la luz, es la que porta la luz, porque la luz es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo
nunca dijo que nosotros éramos la luz en el sentido de tener luz por nosotros mismos. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Pero nosotros no somos la fuente de la luz. Es Jesús en nosotros. Entonces, en cuanto tú pecas y se rompe la comunión con Dios, ¿qué pasa en tu cuerpo? Tu cuerpo se llena de tinieblas inmediatamente. Entras en tinieblas y lo primero que haces es tomar malas decisiones. ¿Con quién? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿En tu trabajo? Y continúas empeorando si tú no te arrepientes. Todo te empieza a salir mal. Porque no tienes la guía del Espíritu Santo. Y si yo quiero andar en la vida dirigido por el Espíritu Santo, debo permanecer en Cristo. Debo de mantener mi comunión ininterrumpida con Cristo. En otras palabras, debo de permanecer injertado en la vid. Y si no tengo comunión con Cristo, yo no puedo permanecer en luz. Necesito de Cristo. Tú necesitas de Cristo. Y este libro dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos que ir entonces a Él. La sangre de Jesucristo es la única que me limpia. Esto es muy importante. Porque usted y yo debemos de comprender que Dios no puede ser burlado. Lo único que va a darte vida, dirección, es el Señor. Si has de permanecer, si has de continuar, si has de crecer, si has de avanzar, si has de llevar fruto, es porque permaneces en el Señor. ¿Sabes una cosa? Si tú y yo le buscamos sinceramente, vamos a tener esa paz de la cual habla Hebreos. Ese reposo, si estamos dependiendo de Él continuamente. Él me va a dar la dirección. Aún en problemas difíciles que a veces no comprendo yo y por dónde voy a salir, por dónde voy a llegar, por dónde voy a encontrar la solución, Dios lo hará. Dios quiere darte la dirección. ¿Sabes qué? Esto es muy sencillo. Mantente unido a Él. Mantente unido a Él. Aguas cuando tú comienzas a secarte. Cuidado cuando en tu vida ya estás más seco que un aguacate. Cuidado. Ya estás pudriéndote. Cuidado cuando en tu vida ya no hay gozo, ya no hay paz, ya no hay amor. Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. El gozo, la paz, el amor. Y solo se produce cuando estás dependiendo del Señor. Del Señor. Yo te invito que en esta noche tú reconsideres. Si estás sucio, ven a Jesús. Estás sucia, límpiate inmediatamente. Arrepiéntete. Él quiere restaurarnos. Él quiere que tú seas usado en la obra del Señor y que todo lo que están haciendo sea hecho de palabra o en cualquier situación, lo que tú hagas sea solamente para Él. Ahora allí en San Juan 15, hermanos, en San Juan 15, el versículo 2, mire lo que dice. San Juan 15, versículo 2, dice todo lo contrario. Y dice Cristo que el pámpano que en él no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Pero fíjense lo que dice con los que sí llevan fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Oh, ¿por qué? ¿Por qué lo va a limpiar? Pues porque Él quiere que lleve más fruto todavía. Por un lado, las ramas que no permanezcan en el árbol serán inutilizadas, serán eliminadas, serán
secadas, no sirven para nada. Perderás tu gozo, tu paz, tu amor. A lo mejor eres salvo, pero vives como un incrédulo, vives tan miserable por causa del pecado en tu vida. Pero como está el Espíritu Santo de Dios allí, trabajando, no te deja tranquilo, ¿verdad? Y te está haciendo sentir que tú eres de aquí y que tienes que llevar el fruto. Pero por el otro lado, los que están constantemente unidos al Señor, o sea, los cristianos que mantienen una comunión constante con Jesucristo, les va a suceder otra cosa. Y aquí dice que a esos cristianos los va a ¿qué? A podar. ¿Me están escuchando, hermanos? El Señor dice que los va a podar. Ya vamos a terminar. Póngame cuidado en lo que vamos a decir aquí.